Aquí estamos en una entrevista muy especial porque va a arrancar los videos de envigilia.info, que es una nueva página católica que va a circular y va a llegar a todos ustedes si Dios quiere. Estamos con Monseñor Ovidio Pérez Morales. Nadie mejor que él para arrancar esta serie, porque Monseñor no necesita presentación. Lo quiere todo el mundo, lo aprecia todo el mundo, lo valora todo el mundo. Ha sido de todo en la Iglesia Católica, Monseñor. Yo creo que usted ha empezado como nosotros recogiendo cables y ha llegado a los máximos cargos y ahora es una grandísima conciencia moral y un asesor para todos nosotros de primera línea. Monseñor, usted en estos días escribió que de hace tiempo se está hablando de la reconstrucción de Venezuela. Usted habla de reconstrucción cultural, porque la crisis de Venezuela es cultural. ¿En qué consiste eso? Bueno, en primer lugar hay que tener presente qué se entiende cuando se habla de cultural, de cultura. Cultura puede tener un significado restringido, como lo relativo a las bellas artes, un poco en un sentido un tanto elitista, lo artístico, etc. Pero en un sentido amplio, que en el sentido que lo ha utilizado la Iglesia, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, en el documento principal, Gaudium et Spes, y después el Concilio Plenario de Venezuela. Cultura en sentido amplio significa la globalidad de la vida de un pueblo. Exacto. Y comprende tres ámbitos fundamentales: el ámbito económico, el ámbito político y el ámbito que pudiera decirse más estrictamente ético-cultural o ético-espiritual. En ese sentido, cuando se habla de reconstrucción, se quiere, digamos, ir más allá de lo puramente político, lo político como encerrado en sí mismo. No, la crisis nacional ha sido una crisis global. Sí. Una crisis global que comprende el aspecto económico, pensemos nosotros en el empobrecimiento generalizado. El ámbito político es obvio, digamos, un proyecto de tipo de corte totalitario, como lo ha definido el episcopado varias veces, y en el ámbito cultural, pensemos nosotros, por ejemplo, la hegemonía comunicacional, Exacto. ese es un aspecto, o el control de la educación, la ideologización de la educación. De tal manera que la crisis es global, y si se quiere, llamemos así, componer el país hacia el cual todos debemos nosotros empeñarnos, hay que tener presente estos diversos aspectos. Por ejemplo, un aspecto que muchas veces nos toca, el aspecto de la realidad familiar. La realidad familiar que es muy débil en Venezuela. Muy débil en Venezuela. La familia venezolana en un gran porcentaje, en el máximo porcentaje, es una familia, digamos, en la cual faltan como las dos patas, digamos así. Es una familia matricentrada, con una ausencia, digamos. Ese es un aspecto importante. Claro. El aspecto de la educación. Aquí hubo un tiempo en que había una materia aún para, digamos, la primaria, que era la formación moral y cívica, formación en valores y formación también para la ciudadanía. Eso desapareció. La educación tiende a concentrarse en los aspectos técnicos, ¿sí? Los aspectos técnicos, informativos meramente, pero no una formación, qué sé yo, que ayude a la personalidad, digamos, a tomar conciencia de sí mismo sobre responsabilidad. Entonces, en ese sentido, crisis cultural es, por ejemplo, el aspecto de la corrupción, el aspecto de la corrupción, el aspecto, digamos, de la insolidaridad, es decir, la coexistencia del grupo más o menos privilegiado de una gran masa de gente que apenas en muchos casos puede sobrevivir. Y entonces estos diversos elementos tienen que tenerse presentes cuando se habla de reconstrucción. No se habla por ejemplo, un error sería, por ejemplo, fijarse o polarizarse en el campo económico, es decir, tener mayores entradas, tener mayor divisa, y lo demás, ¿qué? ¿Cómo funciona la convivencia, el estilo de la convivencia? Bueno, son cosas que hay que atender. Ahora, eso parece ser un aspecto que así como la educación, usted recuerda que siempre se ha criticado que cuando hay fallas en los presupuestos nacionales, lo primero que recortan es la educación y la cultura. Entonces, en este momento que está viviendo Venezuela, donde hay también una crisis de todo tipo y donde no necesariamente hay una conciencia clara de esa crisis cultural y de lo que hay que hacer, ¿cómo cree usted que se podría motorizar desde la iglesia? Me refiero a iglesia no solamente
autoridades eclesiásticas, sino también laicado. ¿Cómo se podrían motorizar acciones que crearan conciencia en torno a Mire, por esto? ejemplo, yo pondría un ejemplo muy concreto. Aquí hacia finales de los 90, concretamente en el año 1992, se firmó un convenio entre el Estado y la Iglesia, que se llamó ERE, Educación Religiosa Escolar, con el fin de que, aprovechando la ley de educación, digamos, en ese momento, que contemplaba formación religiosa en las escuelas en primaria, y pues, si los padres, digamos, lo pedían o no lo impedían, entonces, aprovechando eso, se fraguó este programa y que comenzó a extenderse a nivel nacional, formación moral, formación religiosa, en lo cual iba implicado toda la formación de los valores, pues, Claro. porque la formación religiosa consiste simplemente en una cuestión verticalista con Dios, sino que comprende también el orden de los valores de la convivencia, la justicia, la libertad, el servicio, la solidaridad, todas esas cosas. Bueno, ese programa comenzó a funcionar. Para mí es el programa principal de la Iglesia en ese momento. Comenzó en el año 92 a desarrollarse y fue brindando muy buenos frutos, muy buenos frutos. Pero después, digamos, con la nueva situación política, el nuevo régimen, entonces comenzó a decaer y prácticamente desapareció, o casi desapareció. Era un programa firmado entre la Iglesia Católica y el Estado, pero también, digamos, comenzó a abrirse a otras confesiones religiosas serias, ¿no? Claro. Entonces, eso proveía, digamos, ver la educación como algo no solamente para la formación en datos, que es importante cómo cultivar la cebolla y cómo arreglar un motor, pero más importante es organizar una persona, acondicionarla, por así entre comillas, para ser un buen convivente en el servicio social, en la fraternidad, en la libertad, en la justicia, en todos esos valores, en la convivencia, los factores, cómo manejarse mejor en ese tejido social. Bueno, de manera que ese es un aspecto, por ejemplo, una reconstrucción cultural del país no sería simplemente cómo reconstruir PDVSA o lo que sería entonces la Claro. sustitución de PDVSA o Guayana, las grandes empresas de Guayana, sino cómo mejorar al venezolano, porque no se trata de componer cosas, sino componer quién maneja las cosas. Y ahí es un punto. De manera que es importante tener esto presente cuando se habla de la reconstrucción del país, porque fácilmente puede fallar en simples arreglos de tipo económico o político, Sí. cómo manejan la relación entre los diversos grupos, olvidando este aspecto de los valores que tienen que penetrar en los diversos sectores Claro. sociales de las personas, etc. Ahora, hablando de olvidos, no es un secreto para nadie que durante los primeros años de democracia, y bien avanzado la democracia en Venezuela esos 40 años, últimamente se había abandonado la formación, los partidos políticos, de acuerdo a sus ideologías, ellos formaban a sus militantes, los formaban realmente en doctrina. Eso se abandonó, como la iglesia abandonó incluso en los colegios católicos la formación cívica con raíces cristianas. Entonces, Mira, eso, en los 90 yo publiqué un artículo en un periódico nacional, este, eh, y llamado la democracia, la debilidad de la democracia, etcétera, la débil democracia. Bueno, ese, por cierto, fue muy bien acogido el artículo. Ahí hablaba precisamente de la crisis democrática, el debilitamiento de la democracia, la década de los 90. Y hacía una comparación que la democracia era como una plantica se había que siembra regarla, y hay que cuidarla y claro. regarla y hay que podarla, etcétera, y cuidarla. Y entonces aquí en el aspecto político, y lo decía en ese momento, se fue descuidando mucho la formación de los cuadros, la formación de la gente. Y entonces se cae cuando se olvida la formación de la gente, digamos, para la ciudadanía, una convivencia, digamos, sana, entonces viene, la política se va pragmatizando Claro. y entonces viene el juego de los liderazgos y el juego de las maquinarias y entonces la gente se va sintiendo un poco como al margen No, y ahí de la vino el cosa. resquebrajamiento del sistema democrático y abrió la brecha para que pudieran Claro, entrar todas claro. estas ideologías que no tienen nada que ver con Mira, nosotros. Ahora, el otro día a mí me gusta citar esta cosa. El otro día con una reunión con una gente joven, ¿sabes? Y yo les preguntaba a ellos, jóvenes estudiantes, ¿no? Les preguntaba a ellos,
¿Quién de ustedes han leído el preámbulo y los principios fundamentales de la Constitución venezolana? Ninguno. ¿Quién ha leído la tabla de los derechos humanos de la ONU en el año 48, los 30 artículos aquellos? Exacto. Ninguno. Claro. Bueno, si no se conoce, digamos, lo que tiene que hacer, pues no sé, es decir, es la entonces, ¿qué pasa? Que el poder y los círculos dirigentes, entonces, toman la gente como corderillos, decía, se considera que pueden hacer cualquier cosa por ellos, porque no son conscientes y se toman el ejercicio de los derechos como un regalo del poder. El poder, lo que pasa, por ejemplo, con la comunicación, pareciera que la comunicación, la libre comunicación, es un regalo del Estado. Yo regalo un poquito a los medios, regalo a la prensa, regalo a la televisión, le quito a esto. No, eso no es ningún regalo, es un derecho, digamos, humano que el Estado tiene que. Claro, el Estado tiene que reconocer, tiene que ordenar ciertas cosas para que sea un buen ejercicio, pero dejando abierto el campo. Pero es eso. La crisis no viene solamente por abuso de quienes ejercen el poder, sino por ignorancia y Por de eso. la gente que no sabe. Aquella expresión, yo no me meto en política, que se utiliza Es tanto. otro de los grandes errores. Es una de las cuestiones que es importante formar qué cosa es eso. Si uno no puede no meterse porque ya está metido, porque nace uno como político. Aristóteles decía el animal político, ¿no? Eso no es asunto ninguna novedad. Claro. De tal manera que la gente es cómo ejercer eso. Bueno, son cuestiones elementales que si no se tienen presente, se cometen grandes errores y eso es importante tenerlo ahora que se habla de la reconstrucción del país, de la reconstrucción, esto, lo otro, tener presente, digamos, que se trata de manejar varios ámbitos y no solamente un ámbito, e ir, digamos, a los fundamentos. ¿Sí? De manera que esa es una cosa fundamental. Y de ahí el papel que le toca jugar a la educación y a las instituciones encargadas de formar las instituciones religiosas para la iglesia es un gran desafío. Claro. Y tiene que uno ser consciente de las asumirlo. fallas que ha habido en ese sentido y los vacíos que se han Tanto dejado. la iglesia institucional como el laicado. El laicado se tiene Es que organizar. que al hablar de la iglesia hay que tener Claro, presente que la claro. iglesia es casi totalmente un pueblo de laicos, con algunas excepciones que somos nosotros Somos la los mayoría. ministros. Una minoría que en un círculo donde represente toda la población prácticamente es una línea casi invisible, lo que implica la responsabilidad del laicado. Ahora ese es un tema a desarrollar, porque en primer lugar hay que ayudar, digamos, a los laicos, hay que tomar conciencia de su protagonismo y se ejerza eso. Monseñor, usted está a punto de cumplir 55 años. No, 55 no. ¿Cuánto? Añádele unos cuantos más. De ordenado. Ah, de ordenado. A mí me ordenaron. No, de edad yo sé, pero además ni siquiera lo digo porque usted está mejor que nosotros. Bueno, a mí, una cosa a propósito de ordenación, a mí me ordenaron, fui ordenado en el año 58, sin papa. Y yo digo humorísticamente que yo no sé si te ordenado porque no había papa en la iglesia. Había muerto Pío XII y no habían elegido todavía Juan XXIII. Pero 55 como obispo. Soy, y lo digo con gran temor de Dios, porque Dios es el autor de la vida, que soy del mayor de los obispos de Venezuela, Caray. en edad. El decano, el decano en menos. ordenación y en edad. El decano, por decirlo El menos. decano, sí. Y durante todo este tiempo, señor, ya para terminar, Ajá. Cuando usted hace así un balance de todo lo que ha sido su aporte, ¿qué cree usted que ha estado en el centro de lo que a la iglesia le ha convenido más de todo lo que usted ha podido conducir? Mire, un servicio que puedo haber yo prestado bastante es en lo que se llama, el término técnico, la pastoral de conjunto, es decir, la integración de los diversos sectores y niveles de la iglesia en una acción, digamos, que vaya concorde, porque muchas veces lo que hay es una disgregación, una anarquización, el trabajo conjunto. Y esto en el orden del pensamiento y en el orden de la acción. En el orden del pensamiento, por ejemplo, buscar algo que unifica, digamos,
la fe y la doctrina, etcétera, y unifica también el sentido de la pastoral. Mucho en eso. Y eso se expresa, pues ya en concreto, en la acción, en una acción concorde, con responsabilidad, la formación de cuerpos, de consejos, etcétera, y de un trabajo en corresponsabilidad en pueblo de Dios, superando una visión que es muy corriente, no solamente entre los clérigos, sino entre los laicos, una especie de clericalismo. Bueno, Eso tiene una historia larga. yo creo que usted ha estimulado mucho a los laicos. Usted ha sido el menos clerical de todos los clérigos. Sí. Pero ya para finalizar, usted ha sido un gran comunicador, y lo sigue siendo, y ha tenido también otra cosa importante, que no ha tenido reparos en meterse en política cuando es necesario. Esa Es que acción uno está política, metido en política al claro, nacer. exacto, es lo que me quiero ya que me, como mensaje final, es decir, la iglesia, la gente dice no se debe meter en política, claro, no debe tener partidos políticos, pero la iglesia si no La hace iglesia es política una no está en el comunidad mundo. política porque vive en el mundo, en la polis, vive en la ciudad, vive en la convivencia humana, que es una convivencia, es una ciudad política. Ahora, ahí viene entonces una cuestión muy importante, que es política, digamos, ser política partidista, políticas de ciudadanía, política como ejercicio del poder. El asunto es tener las diversas acepciones de política y después entonces eso lleva a distinguir qué es la iglesia y la jerarquía, qué en esto se puede meter, qué es lo que no se puede meter. Por no tomar eso como globalidades, a meterse en política. No, no. Eso es la educación. La educación política que la iglesia tiene que dar y la escuela tiene que dar. Esa parte final es la clave de todo lo que hemos hablado. Muchísimas gracias, monseñor.